lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país, hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Partido Demócrata Cristiano trató siempre de tener una línea editorial, de tener medios de comunicación. Desde mucho antes del 73 ya había un semanario Flecha que tenía en lo interno una divulgación bastante importante. El diario Ahora fue un diario sin duda abierto, de un abordaje mucho más plural, pero que marcó sin duda una época, y efectivamente la revista Opción fue muy importante. La revista Opción jugó un papel, porque era además de mucha calidad, digamos, ¿no? Y había marcado en términos editoriales como una novedad, porque no, su formato, ¿no? de revista, su buena tapa, digamos así, y la participación de gente de primer nivel que podía escribir. Todas las noches del barrio la gente se encierra, mira en blanco y negro y sueña en color. Yo en ese momento trabajaba en el diario de la noche, era subsecretario de redacción y tenía ahí un contacto con un amigo que había sido vecino mío de juventud, que era en ese momento secretario medio clandestino, digamos, de la Juventud Demócrata Cristiano, Carlos San Marco. Y él un día se me acerca y me dice, estamos pensando en hacer un semanario, y nos gustaría que tú fueras el secretario de redacción. Y la verdad que me resultó un desafío interesante, y como a otros que también integraron semanarios en esa época y que trabajaban, digamos, en los medios tradicionales, era una manera de salir de la asfixia, ¿no? Así que bueno, agarré el desafío, esto fue en el año 81, fui secretario de redacción y redactor responsable, lo cual quiere decir que cuando había problemas al que citaban era a mí, y me citaron 14 veces en un año. La revista duró un año, ¿no? Por la forma de cambiarla, sin hacer una de más. Trabajando en los medios grandes, no era muy tenso porque ya teníamos la regla clara y nadie las violaba, ¿no? Lo que los semanarios hicieron fue pelear en los espacios, ¿no? Y ir ganando metro a metro. A veces la apuesta salía bien y a veces no. En el caso de Opción tuvo 2 clausuras temporarias y una definitiva, ¿no? Además ahí hay que acordarse de que la dictadura no establecía reglas por escrito. Nunca hubo nada por escrito de qué se podía hacer o qué no se podía hacer. A lo sumo llamadas telefónicas, ¿no? Y eso pasaba con los diarios. Y además a veces con una paranoia muy especial. Me acuerdo, y esto es algo un poco de Opción, pero da un poco la idea del clima. Trabajando en el diario, el cronista que seguía la información presidencial, en un momento estaba cubriendo una gira de Aparicio Méndez, que era el presidente, por el interior. Y Aparicio pasa por una localidad chica y el periodista tituló: cientos de personas
salieron al paso del presidente, una cosa así, no me estoy tratando de reconstruir. Y bueno, lo llamaron al diario, y como cientos, debió poner miles. Y uno nunca sabía dónde estaba pisando. En el caso de Opción y de todos los semanarios, lo que se buscaba era ir a ver hasta dónde se podía llegar. Algunos medios, el caso de Opción y después aquí, era empujar lo más posible sin caer en el abismo. Otros medios tenían otra estrategia igualmente lícita, que era ir y reventar todo, que era el caso de la democracia, ¿no? Y estaba bien, porque algunos necesitaban seguir dándole a su público información y opinión, y otros con su radicalismo dejaban en evidencia de que esto era muy frágil, ¿no? En el Salón Rojo de Casa de Gobierno se cumplió la ceremonia de transmisión de mando presidencial y la firma del acta de gobierno. Hubo que armar el equipo, en general el equipo de periodistas, ¿no? Un equipo joven en general, de periodistas que trabajaban en los medios y de periodistas que querían empezar. Y después estaba toda la parte gráfica, que también fue muy interesante. La revista se imprimía, se armaba en el taller CBA, que era de Antonio Davesíes, y Antonio Davesíes hizo una especie de búsqueda de humoristas gráficos, ¿no? De dibujantes, y se armó también un lindo equipo que después fue el que alimentó revistas como El Dedo y Guambia, ¿no? La murguita va creciendo, la murguita ya se armó, venga toda la barriada hasta ser un corazón. La murguita va creciendo, la murguita ya creció. La murguita es la esperanza, la murguita es el amor. En el caso de Opción, las observaciones vinieron después y con clausuras, ¿no? Era un riesgo sabido. El que era en ese momento secretario general del también clandestino, digamos, o no sé qué palabra usar, de la democracia cristiana, no tenía claro qué nivel de proscripción tenía. Y entonces en el tercer o cuarto número mandó una carta que se publicó, firmada por él, que era José Luis Vega, que después fue asesor del presidente Vázquez, ¿no? Y sí, estaba proscripto y fue un mes de clausura, así nos enteramos. Después, unos meses después, cuando en mayo, a raíz del tema del 1 de mayo y eso, que no había nada, no se celebraba nada, bueno, hicimos toda una nota sobre el 1 de mayo, lo que pasó en Chicago, etcétera, etcétera. Y le hicimos una entrevista a uno de los hermanos de Lía, que era dirigente no del Partido Socialista, sino de lo que se llamaba el Movimiento Socialista, y supuestamente no estaba proscripto, no estaba. Igual no les gustó que hiciéramos esa entrevista, otra clausura de un mes y medio. Y la última fue definitiva, es porque, bueno, ahí se armó esta especie de comisión en favor del voto en blanco, que era una manera de protesta porque los partidos que componían el Frente Amplio no iban a participar de las internas del año 82, y entonces se armó una comisión de notables, digamos, hicimos notas a los integrantes de la comisión, y en un momento la dictadura decidió de que eso no podía pasar, y
detuvieron a todos los miembros de la comisión y la revista fue clausurada definitivamente. Y después, bueno, después viene la historia de aquí, ¿no? ¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? En manos de quien fue encendido aquel redoblante apagado. ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, cacheras de antigua alegría. Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca. La clausura de Opción fue en, no sé si fin de noviembre, diciembre del 82, y aquí sale en abril del 83. Es el mismo equipo, el director no era el mismo y el redactor responsable no era el mismo, y si bien yo seguía siendo secretario de redacción, durante un tiempo varios no figuramos, no aparecían nuestros nombres, un poco con la ilusión de que nadie creyera a nivel de gobierno de que éramos la continuidad. Yo creo que sabían, obviamente. El formato era totalmente distinto, ¿no? El formato ya era tipo tabloide, en colores, otro diagramado, otra tipografía. Era lindo. La verdad, en ese sentido, Antonio D'Avesí tenía mucho ojo y mucho buen gusto para diseñar y visualizar cómo había que hacerlo, ¿no? Por un lado, en la composición de la redacción no preguntábamos de qué partido era. El grueso no era del PDC. Después, claro, estaba la relación con el partido, que ahí más que nada eran el director y el redactor responsable, pero además había una especie, no lo quiero decir en forma peyorativa, pero había una especie de comisario, ¿no? Digamos, de alguien del partido que trabajaba con nosotros y más o menos trataba de que esa autonomía profesional que tanto defendíamos no fuera contra los intereses del partido, lo cual era muy entendible. Y ahí era gente ese era mi trabajo, un poco lidiar con ellos, explicarles, bueno, no, pero esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo, ¿no? Eso era parte venía con el paquete y además, yo siempre digo, nosotros veníamos, en el caso mío, de trabajar muchos años en un diario donde el clima de asfixia en cuanto a libertad para trabajar y para buscar información era casi intolerable. Entonces, bueno, lidiar con las directivas de un partido era un mal menor en una época que el objetivo común, periodistas, políticos, era abrir espacios, ¿no? Cerrada de adentro, desde que su aliento es país de Dios. Y la verdad que tuvo un cuarto de hora muy fuerte aquí en la etapa, digamos, del 83 al inicio del diálogo de Club Naval, fue como adquiriendo mucha fuerza porque había un clima muy especial en el país y yo creo que la gente necesitaba, encontraba en los semanarios alguien que los representara de alguna manera, ¿no? Y eso fue un poco el rol que cumplimos. Ahí hubo 2 o 3 periodos o episodios muy difíciles. Uno fue muy pintoresco, contado 40 años después, ¿no? En ese momento, la gente de Serpaj,
el padre Pérez Aguirre y un pastor protestante, hacen ahí en la iglesia del Cerrito una huelga de hambre, en protesta por la violación de derechos humanos, la liberación de los presos y demás. Entonces, ahí dijimos, bueno, esto, una información como con lenguaje de agencia de noticias. ¿Qué es lo que está pasando sin juicios de valor? Y una foto. Por suerte lo diagramamos de tal manera que quedó sobre un costado externo de la página, todo de arriba abajo, 2 columnas enteras, la foto y el texto. Va a impresión, estábamos esperando que la imprenta mandara el ejemplar, los ejemplares al distribuidor, cuando nos llega una llamada de la DINARP y nos dicen, fui yo que lo atendí. Mire que sobre el tema de la huelga de hambre no se puede dar nada. Yo dije, ya cerramos la edición. Y dan algo, y sí. Simplemente la información, no hay ninguna opinión ni juicio de valor, pero sí estamos informando. No se puede dar nada, pero ya tenemos el tiraje entero, estábamos por mandarlo a la distribuidora. Si lo dan, se tienen que atener a las consecuencias. Y yo tenía muy claro cómo había sido la diagramación y dije, es muy fácil arrancar la parte esa. Y entonces llamamos a la distribuidora y dijimos, traigan todos los ejemplares a la redacción, no manden ninguno a los kioscos todavía. Y empezamos a llamar a amigos, familiares, y empezamos primero con tijera. Y después dijimos, vamos a comprar reglas, que es mucho más fácil de arrancar la cosa, y arrancamos, no sé, era una época que se vendían bien los semanarios. Entonces llenamos la bañera del baño con los recortes eso. Claro, al día siguiente fue el tema. Todo el mundo estaba hablando de qué había pasado y que seguramente se vinculaba a la huelga de hambre. O sea, el efecto de la censura generó más ruido que si hubiéramos dejado la nota. En ese momento había sido clausurada Opinar, que dirigía Tarigo, con lo cual Tarigo su editorial lo imprimió en hojas y los repartía en Plaza Cagancha. Fue clausurado Búsqueda, que le había hecho una entrevista a Jorge Valle, y Jorge Valle era un político proscripto. O sea, hubo varios casos de semanarios clausurados. Y fue un periodo, fue el más difícil quizás que atravesó aquí. Creo que fue mucho más difícil el periodo de Opción, ¿no? Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Aquí realiza la cobertura más fuerte, me parece, de aquel impresionante acto del obelisco. El Río de Libertad, como lo denominó Antonio D'Avesí, también de feliz memoria y de muy activa participación en todos estos procesos periodísticos. Bueno, esta es la etapa de la cobertura del semanario aquí, de aquel acto impresionante del Río de Libertad, ¿no? El pueblo pidió que se vayan, ¿no? Es una partecita que muestra, y un poco de allá en el fondo, la impresionante multitud, porque era un río, pero tenía afluentes el río, ¿no? Es decir, por todos los cordones paralelos al río había también una impresionante multitud. Y en el estrado, realmente este es muy importante, todos juntos, ¿no? Porque acá está el Partido Nacional, acá está Humberto Siganda,
Juan Pablo Terra, Silvia Ferreira, Lili Lerena de Sereñi. Este es Pibe el Devoto, ¿no? Impresionante. Y acá hay una frase muy buena, este es el doctor Ottonelli. El voto en blanco abrió un camino, sin duda, ¿no? En el Uruguay fue un camino que se abrió para decir, bueno, acá lo que dice la tapa, vamos todos juntos, ¿no? Todos juntos. Creo que se hizo un clic grande en lo que era hacer periodismo, ¿no? Y ahí empieza una especie de época de oro del periodismo que dura muy poco, lamentablemente, donde había un periodismo más riguroso, más independiente, más investigador, más de salir a buscar información relevante. Pero creo que eso duró un poco. Lo llamativo es que no es solo en Uruguay. En Uruguay es muy pronunciado esa caída, pero uno la ve en muchos otros lugares del mundo también. El logo de aquí culmina entonces, es el Uruguay con la flechita hacia arriba, tratando de simbolizar, de expresión, bueno, la mirada futura. El color naranja y violeta, porque no era negro. Lo que pasa es que en el Uruguay era muy difícil conseguir el color violeta. De manera que se notaba mucho. Fue un cambio fuerte, ¿no? Si bien los colores demócratas cristianos seguían siendo, como desde el principio de siglo, los de la bandera de Artigas, que en el 84, al igual que el lema permanente, fueron cedidos, lema y colores, al Frente Amplio, ¿no? El domingo vamos a votar por el triunfo de nuestro frente, por el futuro del Frente Amplio que todos queremos. Partido Demócrata Cristiano, 808, Frente Amplio. Yo me fui antes de que su cierre final, yo me fui en diciembre del 88, porque en febrero del 89 empecé en búsqueda. Y creo que el semanario duró 1 año y medio más. Y ya estaban todos, Opinar había cerrado, Correo de los Viernes también. Es decir, la realidad política era otro y las demandas y las necesidades cambiaron, ¿no? Para mí personalmente fue un momento vital único. Un poco vuelvo a decir, yo sentía que estaba donde había que estar en ese momento. Creo que los colegas que trabajaban conmigo sentían lo mismo. De alguna manera se estaba haciendo historia, digamos, es decir, salir de una dictadura y transitar hacia una democracia con todos los obstáculos y escollos que ello implicaba y cómo luchar contra ellos. Entonces era estar en donde había que estar en el momento que había que estar. Fue todo un fenómeno que fue muy interesante y muy rico. Así que yo siempre digo, se lo puedo contar a mis nietos. Por araduras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el el beso fugaz, la mascarita de la fe alrededor.